Grabando. ¿Sí? Ya, perfecto, bien. Tanto la sociedad patriarcal como la matriarcal tienen una característica en común, y es que ambas son sociedades gentilicias. Esto es, son sociedades aglutinadas en torno a la familia, pero una suerte de familia como en varias capas. Esas capas abarcan primero la familia nuclear, que son pues obviamente padres e hijos, nada más. Eso es la familia nuclear. Pero a su vez, varias familias nucleares integran la familia extensa, que ya pues son los abuelos, tíos, primos, sobrinos, etc. Luego, varias familias nucleares, a su vez, integran una gens. La gens es una sociedad donde todos reconocen un antepasado común. En la sociedad matriarcal, un antepasado mujer, un antepasado femenino. En la sociedad patriarcal, un antepasado masculino. Este antepasado, para ponerlo en términos que más o menos pudiéramos entender, la gens vendría a ser, por ejemplo, todos los que se apellidan Martínez, literalmente significa hijo de Martín. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Hernández, hijo de Hernán, y así con todos los apellidos que terminan en EZ o S. Eso sería más o menos una gens. Tú a lo mejor sí conoces a todos los miembros de tu familia extensa, pero a lo mejor no conoces a todos los que se apellidan como Martínez, o como Rodríguez, o como Hernández, etc. Más o menos eso ocurre con el nivel de gens. Ahora, varias gens, a su vez, integran una tribu. Y hasta ahí llega la sociedad gentilicia. Puede haber varias tribus que se fusionen, que formen parte de una misma comunidad, pero en principio hasta ahí llega esta organización, estas capas de esta cebolla más o menos. Ahora, en todas ellas tiene básicamente estas dos características. La primera, la ayuda mutua. Todos los miembros de la gens están obligados a ayudarse entre sí, sobre todo en caso de necesidad. Un ejemplo, en la sociedad matriarcal, que es una sociedad dedicada a la caza y la recolección, si por ejemplo una familia nuclear no encontraba suficiente alimento o no cazaba lo necesario, el resto de la familia extensa la podía ayudar con algo de comida de lo que le sobrara. Si esta no bastaba, podía acudir a toda la gens para alimentar a estos de aquí. En el caso de una sociedad patriarcal, por ejemplo, donde ya dependen de la agricultura, si por ejemplo a esta familia nuclear le cae una plaga a su cultivo y pierde toda la cosecha, la familia extensa acude con alimentos para ellos, lo que aguanta el ciclo agrícola. O si no basta la familia extensa, la gens. Y si no basta la familia extensa, ¿qué diga la gens? La tribu. Otro ejemplo, las sociedades patriarcales, las sociedades agrícolas, normalmente la mayoría de las veces son sociedades sedentarias. Significa que pues, ya tienen que construir sus casas. Si tú, por ejemplo, te casas y formas una familia, pues necesitas una vivienda. Tú solito no la puedes construir. Interviene toda la gens para ayudarte a construir tu casa. Si te enfermas, te pasa algo, lo que sea, la gens te ayuda. Y así como se espera que la gens te ayude, también se espera que tú ayudes a los demás miembros de la gens si así lo necesitan. En eso consiste la ayuda mutua. Luego tenemos el derecho-obligación de venganza. ¿Qué es este derecho-obligación de venganza? Es pues básicamente eso. Si alguien ofenden o matan dentro de tu propia gens, el resto de miembros de la gens está obligado a vengarlo. Está obligado y tiene también el derecho. Ejemplo, te matan a tu papá. Y aquí es donde entra esta pirámide. Matan, digamos, a tu abuelo en este caso. Los primeros que están obligados a vengarse son los familiares directos, en primera línea. ¿Cuáles son los familiares directos? Los hijos, en primer lugar, y el padre, en primer lugar. Si los familiares en primera línea no bastan para la venganza, entonces entran también familiares en segunda línea, los hermanos de la víctima y los nietos de la víctima. Si estos de segunda línea no bastan,
se van a la tercera, a la cuarta, hasta que finalmente es toda la familia extensa. Y si no basta toda la familia extensa, tiene que intervenir toda la gente. Esto pues hacía muchas veces que, si por ejemplo a ti te mataron un miembro de tu familia, tú te vengabas matando a la persona responsable. Esa persona responsable, su gens, buscaba venganza sobre ti y era un círculo vicioso. Aquí lo grave era que fueran tribus que estuvieran aliadas entre sí. No falta que se peleen entre familia, por ejemplo. Entre vecinos no falta. Entonces, pasaba también en aquel entonces. ¿Qué es lo que hacían? Normalmente lo que hacían era reunirse los ancianos de la tribu, llegar a una solución de, bueno, ya mataron a esta persona. ¿Cómo compensamos la muerte de este individuo? Normalmente la solución era un matrimonio. La familia del agresor, la familia del ofensor, entregaba a una mujer, podía ser una hermana, una hija, tal cual, eventualmente una hermana, para algunos de los miembros de la familia de la víctima. Podían ser los hijos, podía ser el padre, si fuera el caso, si no, pues para los nietos o para los hermanos. Y de esa manera normalmente quedaba zanjada la deuda. Ya se evitaba el círculo vicioso de venganza, venganza, venganza y más venganza. Normalmente. Ahora, en este tipo de sociedades, dado que es una sociedad donde los vínculos familiares son esenciales, sea una sociedad matriarcal o patriarcal, el vínculo que tienes con la familia es definitivo para que sepas cuál es tu lugar en la sociedad, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, normalmente más obligaciones que derechos. Esto a su vez implicaba que tú debías tener ciertas obligaciones y ciertas prohibiciones. Por ejemplo, estaba prohibido el crimen de sangre. Es decir, uno de los crímenes peores que podía cometer alguien dentro de una gens era matar a un miembro de su propia gens, porque no se podían vengar contra de ti. No se podían vengar porque primero era un círculo vicioso. Segundo, era volver a cometer un crimen de sangre. Que tú mataras a tus hermanos era un crimen de sangre. O peor aún, que mataras al padre, o en su caso, a la madre, en el caso de una sociedad matriarcal. Estaba penadísimo eso. Era el peor delito que podías cometer. En general, matar a cualquier miembro de tu gens, pero matar a tu padre era el peor delito. Esa idea de que no le puedes alzar la mano a tus papás. Sí, tal cual. No les puedes ni levantar la voz. Esa es la idea. Justamente para que no escale tu agresión a una agresión física. Ahora, ¿qué pasaba cuando alguien cometía algún crimen de sangre? Normalmente era expulsado de la comunidad, pero no era expulsado así sin más. Se le expulsaba y se le ponía alguna marca en la cara, alguna marca visible, que todo el mundo supiera que estaba maldito por haber matado a un miembro de su gens. Primero, para que todo el mundo supiera su crimen, y segundo, para que la gente que lo viera, que los topara en su camino, le diera la vuelta. Porque cualquier persona que atentara contra la vida de esa persona que estaba maldita por su crimen de sangre, se podía contaminar con él. Hay una concepción religiosa en este aspecto. Han leído, por ejemplo, el Génesis, o cuando no se conoce la historia de Caín y Abel. Es un crimen de sangre lo que pasa entre Caín y Abel, donde un hermano mata al otro, pero no se le castiga con la muerte al agresor. Lo que hace justamente Dios es eso, le pone una marca y lo destierra, lo manda a tierras lejanas, y con esa marca los demás saben que no lo pueden tocar porque está maldito. Es básicamente ese mismo mecanismo. Eso no significa que no hubiera asesinatos dentro de la gens, pero no podían ser asesinatos entre iguales y tampoco hacia arriba. Hacia tu padre, hacia tu abuelo estaba prohibidísimo. Pero tu papá sí te podía matar, sin broncas. Esto es lo que se conoce como la patria potestad.
La patria potestad o patria potestas es el derecho de vida y de muerte que el padre tiene sobre sus hijos. Repito una vez más, la patria potestad originalmente era el derecho de vida y de muerte que el padre tiene sobre los hijos. Ojo, el padre, no la madre. El padre en la sociedad patriarcal y seguramente la madre de la sociedad matriarcal tenían el derecho de vida y de muerte sobre sus hijos. Así como los engendraron, así como les daban vida, también tenían derecho de matarlos. Y claro, pues si el padre tiene derecho de matarte, obviamente tiene también derecho de darte una buena nalgada, una buena guamisa por cualquier cosa que hayas hecho mal. Alguna ofensa, alguna travesura, o simplemente porque quiso recordarte quién manda en la casa. Ahí sí estaba permitido, eso sí era válido. El padre sí podía hacer lo que quisiera sobre sus hijos. Resalto, podía incluso matarlos. Hoy la patria potestad es una sombra de lo que alguna vez fue la patria potestad en la antigüedad. Hoy ya está prohibido pegarle a los hijos. Prohibido pegarle a los hijos. ¿En serio? Sí, desde el 89. Desde 1980. A ver, yo sé que se los han sonado. Desde 1989 hay una carta de derechos de la infancia que establece que ni siquiera tus padres te pueden pegar. Antes de eso se valía. Teóricamente después eso ya no, en la práctica los padres siguen haciendo lo mismo. Lo siguen haciendo que hasta sacaron de onda cuando dije que está prohibido actualmente desde el 89 pegar a los hijos. Si cualquier cosa que te quieran pegar, ya sabes que te protegen los derechos humanos. Una carta de derechos de la infancia. De la infancia y la docencia. Pero puedes darse el argumento, quién sabe si tu papá, tu mamá decida tomarlo en cuenta o te vaya peor. Pero en principio está eso. Nada más les recuerdo que cuando sean padres también se van a tener que atender a eso. ¿Sí? Es una por otra. Terrible, ¿no? Pero bueno. Insisto, originalmente la patria potestad es eso, el derecho de vida y de muerte sobre los hijos. Y lo van a utilizar no con mucha frecuencia, eso es cierto. Incluso cuando lo utilizan, pues a los padres sí les va a doler tener que matar a sus hijos, pero a veces no les queda de otra, tal cual. La ventaja es que también tienen tantos hijos que pues, son familias de 10, 15 hijos, que mates uno, dos, a trancazos. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa también aquí con las herencias? Sobre todo en la sociedad patriarcal. ¿Qué pasa con las herencias? Con los terrenos de la abuela. Para empezar, las propiedades, sobre todo propiedades de tierras, no le pertenecen al individuo, le pertenecen a la gens. De entrada, sí, tal cual. No es de, pues yo te dejo a ti mis tierras, no. Tú mueres y la gens decide a quién le entrega tus tierras. Es como, por ejemplo, la banca sobre la que estás sentado. No te pertenece a ti, le pertenece al colegio de bachilleres. Una vez que termine esta clase, salgas, le va a pertenecer a otro alumno en posesión. Luego hablaremos de la diferencia entre propiedad y posesión. Ahorita no los quiero meter en líos con eso. De momento que quede claro que la gente no era dueño de las tierras. Aunque eran comunes agrícolas, no eran dueños de las tierras. La dueña de las tierras era la gens. ¿Qué pasaba cuando moría tu abuelo? Aquí no había bronca de que te peleas con tus primos y tus tíos por los terrenos. Aquí la gens dejaba bien claro a quién le pertenecía. Y era muy similar al derecho de obligación de venganza. Se iba primero con los familiares de primer grado, y si no había familiares de primer grado, con familiares de segundo grado, y así sucesivamente hasta dar con alguien a quien darle las tierras. En ese sentido, si tu abuela moría, las tierras le pertenecían o a su papá, que
Soy muy dudoso porque seguramente tu bisabuelo ya también estaría muerto. O le pertenecen a sus hijos, que eso ya tiene más sentido, en el sentido a tu papá y a tus tíos. Si ninguno de estos está, con que uno que esté, con ese basta para que esa persona reciba todas las tierras. A lo mejor tu papá era dueño de las tierras, pero muere tu papá, muere también tu abuelo, las tierras a lo mejor pasan a uno de tus tíos y tú te quedas sin nada. Normalmente había mecanismos para compensar eso. Si no había familiares de primer grado, fuera el padre o fueran los hijos para recibir la herencia, sino con familiares de segundo grado. Los hermanos del difunto o los nietos del difunto, ahí donde podías entrar para recibir los terrenos de la abuela. Suponiendo que tus tíos abuelos no estuvieran vivos, y pues aquí era determinar entre los nietos, pues de todos los que estuvieran vivos, quién merecía o necesitaba más las tierras. Normalmente el más grande, de entrada, hombre, porque es una sociedad patriarcal, y normalmente al más grande y que no tenga tierras. Es decir, si a lo mejor tú ya tienes tus propias tierras, la gente ya no te va a dar más. Se las va a dar a alguien que no las tenga y las necesite para alimentar a una familia. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? No. Ok. Estas son las características básicas de la sociedad gentilicia. Hay más reglas sobre cómo se deben casar, por ejemplo. Había ciertas reglas muy complicadas donde tenemos, por ejemplo, 4 tribus, donde los hombres de esta tribu tenían prohibido casarse con las mujeres de esta tribu de acá, por ejemplo. Pero sí tenían permitido casarse con las de acá. Y así sucesivamente era como un círculo. Estos tenían prohibido casarse con las de acá, los sí se casaban con las de acá y así sucesivamente. Hay más reglas, pero pues con esos elementos básicos para no hacer los líos de cara al examen. ¿Tienen hasta aquí alguna duda? Perfecto. Si no hay más dudas, pasamos al siguiente tema para no retrasarnos más. Y en cuanto lleguen los jueces de materia, pues le ponemos pausa a esto. Todo esto ya lo puedo borrar. Bien. De aquel lado, pongan atención. El siguiente tipo de sociedad que conoce la humanidad se llama sociedad de castas. Se monta sobre la sociedad gentilicia y por tanto sobre una sociedad de tipo patriarcal. Pero aquí empiezan a aparecer elementos totalmente nuevos. Habíamos dicho que de entrada es una sociedad que depende de la agricultura, así que pues en primer lugar hay campesinos. Habíamos dicho también que esos campesinos generan suficiente excedente de trabajo, producto excedente, mejor dicho, para alimentar a otras personas que no se dediquen a la agricultura y que surge así la casta de artesanos. Y también habíamos dicho que surge una casta guerrera. Dejo un espacio aquí porque nos falta una casta más, que aparece más tardíamente y que va a ocupar un lugar inferior al de los guerreros, pero un poquito arriba de los artesanos. Y es que conforme sigue desarrollándose la sociedad, empieza a haber intercambio de productos, puesto que la gente pues, produce más y a lo mejor produce más de una cosa que ya tiene suficiente, pero le faltan productos de otra. A lo mejor produce suficientes alimentos, pero les falta, por ejemplo, madera para construir sus casas o piedras, lo que sea.
aparece una casta de comerciantes. Esta casta de comerciantes, pues lo que hace es eso: comerciar el excedente muerde entre vos, feo. Pero bueno, esta casta de comerciantes aparece más tardíamente. Las primeras que aparecen son las de campesinos, artesanos y guerreros. Aparece un poquito más tardía la de comerciantes, pero ocupa una posición inferior a la de los guerreros. Ahora, pongan atención. Habíamos dicho que hay un producto excedente, pero ese producto excedente que se necesita para alimentar a estos, y sobre todo a estos, se paga con el tributo de estos de acá, ¿cierto? Ahora, de repente ese tributo ya no basta solamente de, pues te lo dejo y ya te bolas, ¿no?, con él, sino que conforme la sociedad va creciendo más en población, es más tributo el que hay que recibir y el más tributo el que hay que redistribuir. Y estos reclaman que no se les cobre más de lo necesario. Y estos reclaman recibir lo necesario, no menos de lo necesario. Hace falta llevar un registro para asegurarse de que estos pagan lo que tienen que pagar y que estos reciben lo que tienen que recibir. Aparece una casta de escribas. Estos escribas ya empiezan a llevar un registro de todo lo que pagan impuestos de tributo, los campesinos. Al inicio, pues son cosas muy sencillas. De hecho, como tal, hay tablillas con escritura. Se identifica lo que viene en la tablilla, pero muchas veces no se puede leer. Es decir, tienes una tablilla, por ejemplo, y en la tablilla viene un símbolo que representa el sol, un símbolo que representa una abeja y un símbolo que representa una montaña. Y ya, sabes que esto significa sol, oveja y montaña, pero no sabes exactamente qué dice. Muy probablemente los primeros ejemplos de escritura lo que buscaban era básicamente que fuera un recurso mnemotécnico, es decir, un recurso que ayudara a la memoria de la persona que estuvo ahí viendo, que se acordara: a lo mejor fulano de tal pagó X cantidad de ovejas procedentes de X montaña al templo de un dios en particular, por ejemplo. Eso podría ser, pero no se puede leer como tal. Van a pasar varios miles de años antes de que aparezca una escritura que ya se pueda leer con frases tal como las entendemos hoy en día. En Mesopotamia, que es donde aparece una primera escritura, bueno, no es solamente ahí. En Mesopotamia, por ejemplo, aparece escritura cuneiforme. En Egipto aparecen los jeroglíficos. En Egipto, en sus primeras escrituras, pues está bastante fácil representar objetos físicos, objetos reales. Por ejemplo, en cuneiforme, la figura inicialmente que representaba las montañas era esta. Una montaña, un solo triángulo. Más de una montaña, ya tres, siempre eran tres. Algunas representaciones pues son como más obvias para uno. Por ejemplo, la palabra mujer se representaba con este signo. Bien obvio. La palabra hombre se representaba con este. Igual pierde. Está bien sencillo. Pero eso con objetos físicos. Puedes aludir a lo mejor a una parte nada más. Pero por ejemplo, ¿cómo representas conceptos como enemigo? Como amigo. Se vuelve un poquito más complicado el proceso, pero sí lo van a conseguir. Por ejemplo,
La palabra amigo en cuneiforme se escribía así. Ese era amigo. Y la palabra enemigo se escribía así. Este era para amigo y este era para enemigo. Ya más o menos da una idea de la metáfora. Y así van a ir empezando a construir ideas cada vez más sofisticadas, conceptos abstractos se empiezan a expresar en escritura. Y aquí la cuestión es que el escriba se tiene que aprender miles de signos. Miles de signos que se tenía que aprender a lo largo de varios años. Imagínate, tú batallas para aprenderte las tablas de multiplicar. Sí, me las sé. Bueno, vamos a creerte que sí. O batallas, por ejemplo, para aprenderte la chicharronera. La fórmula de, ¿cómo va? A cuadrada más B cuadrada igual a no sé qué. O las fórmulas de base por altura sobre 2, etc. Cosas por el estilo. Fórmula de la velocidad. Bueno, ahora imagínate no aprenderte unas poquitas fórmulas, aprenderte miles de fórmulas. El trabajo de los escribas será tan complicado que muy pocas personas al final lo aprendían. Ahora, los escribas pues también necesitan recibir un pago de tributo y pues se incrementa el pago de tributo. En ese sentido, y arriba de los escribas aparece también la casta de los sacerdotes. Porque es una sociedad que depende del ciclo agrícola. Necesitas saber cuándo es el momento exacto para sembrar, cuándo es el momento exacto para cosechar. Porque si siembra antes, la semilla no se va a dar. Si se tarda en sembrar, tampoco se va a dar. Y lo mismo tiene que saber cuándo cosecharla. Para eso, la mejor manera es observar el cielo. El ciclo agrícola, al ser normalmente un ciclo anual, empata muy bien con el movimiento del sol a lo largo de todo el año. Empata muy bien con las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. Pero para estar observando el cielo, las estrellas, hace falta gente que se dedique única y exclusivamente a estar mirando el cielo, a estar registrando los cálculos astronómicos. Y es así como surge la casta sacerdotal. Esa casta sacerdotal, pues también para dedicarse única y exclusivamente a observar el cielo, hace falta cobrarle tributo a estos de acá. Pero luego, estas castas superiores, pues ya empiezan a disputarse el poder entre sí. ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a dirigir todo? Eventualmente aparece la figura de un rey. Y con esto tenemos ya como tal la primer sociedad estratificada. La sociedad de castas es una sociedad ya totalmente estratificada. Estratificada. Estos son los estratos de esa sociedad. Hay gente que está en la cima social y hay gente que está hasta abajo. En la sociedad puramente gentilicia, puramente patriarcal o matriarcal, ahí no había estratificación social, ahí todos eran iguales. A partir de aquí ya no. ¿Qué pasó? Aquí ya hay unos que mandan y otros que obedecen, unos que concentran la riqueza y otros que generan la riqueza para esos de acá. A veces, en esta sociedad de castas, van a encontrar, por ejemplo, funciones que están mezcladas. Por ejemplo, guerreros que son sacerdotes al mismo tiempo. O escribas que también son sacerdotes. A veces pueden encontrar las funciones mezcladas. Aquí lo importante es, esté mezclado o no, siempre van a encontrar estas funciones en una sociedad de castas. Y aquí viene otro dato importante que hay que tener en cuenta. Aquí prácticamente no hay movilidad social. Esto es,
No es de, yo me quiero dedicar a ser escriba, yo me quiero dedicar a ser sacerdote. No. Tú naces en una familia de guerreros y vas a ser guerrero toda tu vida. Naces en una familia de campesinos, vas a ser campesino toda tu vida. Te toca nacer como hijo del rey, muy probablemente, si es el primer hijo, seas el sucesor. No es de que quieras, no es de que te pregunten, te toca ser el nuevo rey. Y tienes que preparar en consecuencia para ocupar el cargo que corresponde a tu casta. Casi no hay movilidad social. Sí llega a haber, pero es muy rara. Tanto hacia arriba como hacia abajo es muy difícil la movilidad. Tienes que hacer algo muy malo para descender socialmente. O si ya estás aquí, hacer algo muy malo para ser expulsado. Ejemplo, que no trabajes tus tierras, que no pagues el tributo, que no ayudes con la gens. Y para subir socialmente también es muy complicado. Un campesino puede, en una guerra por ejemplo, convertirse en un guerrero. Pero está muy complicado porque este campesino no tiene entrenamiento militar. El guerrero sí. Como si quisieras agarrar madrazos con un boxeador profesional. Seguramente sabe soltar golpes. Seguramente le vas a pegar a alguno. Pero por uno que le pegues, te va a pegar 10 y más fuertes. Pero no solamente es eso, sino que además el campesino normalmente va a la guerra con cosas sencillas, lanzas, palos, garrotes y ya. Este de aquí va armado con espada, coraza, escudo, casco. Trata de sacarle ventaja con esa situación técnica, esa situación de armamento, y encima está mejor entrenado. Toda su vida se ha dedicado para eso. Sí es posible, pero está muy complicado. ¿Hablamos ya del tributo? ¿Del tributo? ¿No? Perfecto, entonces es el momento para hablar del tributo. En esta sociedad de castas se paga un tributo. Ese tributo normalmente lo paga esta gente de aquí, campesinos, artesanos y comerciantes, a el rey, y el rey a través de los escribas lo redistribuye entre escribas, guerreros, sacerdotes y claro, el mismo rey. El tributo tiene 3 elementos. Hay un tributo en especie, un tributo en trabajo y un tributo en rehenes. El tributo en especie y en trabajo lo pagan únicamente comerciantes, artesanos y campesinos. El tributo en rehenes lo van a pagar las castas superiores, guerreros, escribas, sacerdotes y reyes. Pero de las características ya puntuales del tributo hablaremos en la siguiente clase. Hasta aquí tiene alguna